that I come around when you least expect me. I'm sitting at the bar when your glass is empty. You thinking that the song's coming home to tempt me. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que perfectamente bien. Aquí les traigo el Cap 1 de Yo Traicionado y siendo el nuevo Ghost Rider. Si algunos no entienden el capítulo, miren el prólogo, las imágenes, canciones, series y personajes no me pertenecen, les doy los créditos a sus respectivos dueños o autores. También quiero mandar un saludo a unos suscriptores. Un saludo para Bicho 2303R y Alexander Bresan. Bueno, sin nada más que decir, disfrútenlo. Bien, maldito traidor, nos vas a contar todo lo que sabes de la Liga de Villanos. Diría Olmigt agarrando del cuello a Dante, este estaba llorando y en eso, Asriel le arrojaría una bola de fuego en la cara, quemándole el lado izquierdo y provocando que Dante gritara del dolor. Los demás veían esto y solo se burlaban de Dante, pero en eso, alto, ¿qué creen que hacen? Se escucharía la voz del director Nezu, que había llegado y entrado junto al héroe número 2 en Endeavor. Estos estaban sorprendidos por cómo torturaban a Dante y el director Nezu diría enojado: déjenlo ahora mismo, Olmigt, te dije que el joven Dante sería encarcelado después de que se recuperara. Diría este y Olmigt diría: lo siento director Nezu, pero no podía dejar que este maldito traidor se recuperara, no después de lo que hizo. Y el director Nezu diría: Olmigt, por no obedecer lo acordado y incluir a algunos alumnos de la clase 1A en esto, estarán suspendidos por 2 semanas. Diría este sorprendiendo a todos exceptuando a Dante y Izuku diría: pero director Nezu no entiende. Y Olmigt diría: director Nezu, con todo respeto, debería agradecernos por lo que hicimos. Pero el director Nezu enojado le diría por segunda vez que se fueran, todos sin más opción se irían del lugar, dejando al director Nezu y Endeavor junto a Dante. Este solo los miraría y diría de forma sarcástica: bien, van a quemarme, torturarme. Porque si es así ya no me importa nada. Prefiero morir que seguir con vida. Diría este sorprendiendo mucho a los dos héroes profesionales y Endeavor diría: no te haremos nada de eso, chico. Dante se sorprendería y el director Nezu diría: creemos en tu inocencia, por lo que estamos buscando pruebas para sacarte de aquí lo más pronto posible. Diría este sorprendiendo bastante a Dante y este sin ánimo diría: bueno, al menos hay gente que me cree. Pero eso no sirve si todo el mundo está en mi contra. Diría este con un tono triste y el director Nezu diría: escuche joven Dante, ahora mismo lo único que podemos hacer por usted, es buscar pruebas de que usted es inocente, así que por favor, le pido que sea fuerte y aguante el tiempo suficiente aquí. Diría este retirándose junto a Endeavor. Este miraría a Dante y vería que lloraba desconsoladamente, en la mente de Endeavor: te prometo chico, que te sacaremos de aquí. Después Dante se quedaría dormido y este, aparecería en el mismo espacio que el sueño anterior y en eso, el ser del sueño anterior aparecería y Dante diría: oh, eres tú. ¿Acaso me vas a torturar también? Y el ser se reiría un poco, confundiendo a Dante y el ser diría: serás el nuevo espíritu de la venganza. Dante estaba confundido, pero en eso, este sería despertado por los guardias, que lo estarían torturando. Dante estaba realmente enojado, pero no podía hacer nada, no tenía sus poderes de vuelta. En la Academia UA, el director Nezu les diría a la clase 1A, exceptuando a los que confiaban en Dante, que estaban suspendidos por 2 semanas, todos se sorprenderían y sin más opción, se irían del lugar, pero los que confiaban en Dante se quedarían ahí y Momo le preguntaría al director: director Nezu, ¿qué ocurrió? ¿Dónde está Dante? Y en eso el director Nezu y Endeavor bajarían las cabezas y el director diría: él fue llevado a Tartaros, por Olmigt y el resto de la clase 1A. Diría este con un tono triste, sorprendiendo a los demás. Momo al escuchar eso caería en llanto, estaba realmente triste por su amigo, Todoroki, y los demás estaban también tristes pero no como Momo. En eso Endeavor diría: pero no se preocupen, estamos buscando pruebas de su inocencia. Diría este sorprendiendo a todos y en eso el director diría: así que si tienen alguna prueba de su inocencia, tienen que contarnos y el joven Dante saldrá de Tartaros lo más pronto posible. Diría este y los demás asintirían con la cabeza. Pasarían 2 meses, en el cual se buscaban pruebas de que Dante era inocente. Este era torturado en Tartaros por los guardias, por algunos héroes y por algunos de su clase, para sacarle información sobre la Liga de Villanos. También seguía teniendo los mismos sueños con el ser extraño, era muy difícil encontrar alguna prueba de su inocencia. En la oficina del director, estaban los que confiaban en Dante y el director Nezu diría: bien chicos, encontraron pruebas de la inocencia del joven Dante. Y los demás negarían eso, pero Momo diría: espere director Nezu, yo creo que tengo una prueba. Diría esta sorprendiendo bastante a los demás y el director Nezu diría: ¿en serio? Está bien, cuéntanos.
diría este, y Momo sacaría un disco, similar al del video de Dante, esta lo reproduciría en la pantalla grande, este era el mismo video que el de Dante traicionando a la UA. Pero, en eso todos se quedarían en shock, al ver que al final del video, Dante comenzaría a derretirse y después, tomaría la forma de una chica con ropa de chica colegiala y esta diría: no puedo esperar a ver cómo matan a ese chico, jajaja. Diría esta y el video terminaría. Todos estaban en shock y silencio, Momo comenzaría a llorar de la alegría y esta le diría al director Nezu: sí, director, Dante es. Y el director terminaría diciendo: sí, joven Yaoyorozu. El joven Dante es inocente después de todo este tiempo. Diría este alegre por saber que podrían sacar a Dante de la prisión Tartaros. Pero en eso, un gran rugido como de un monstruo resonaría en todo Japón, todos se asustarían y se sorprenderían al escuchar eso, pero, seguido de ese rugido, una explosión resonaría, todos estaban confundidos y Todoroki diría: ¿qué demonios fue eso? Y Endeavor miraría por la ventana, quedándose en shock y diría: director Nezu, mire por allá. Diría este señalando a una dirección, este haría caso y se quedaría en shock, al ver cómo la prisión Tartaros habría sufrido una explosión, pero en donde fue la explosión fue en la celda de Dante. Los demás se acercarían a ver y se quedarían en shock también, en eso el director Nezu diría: Endeavor, tenemos que ir ahí, jóvenes, ustedes quédense en la UA que nosotros nos encargaremos. Diría este sorprendiendo a los demás, pero Momo y Todoroki dirían al mismo tiempo: no, por favor, director Nezu, déjenme ir con ustedes. Dirían estos sorprendiendo a los demás y Endeavor diría: chicos, es muy peligroso que vengan con nosotros. Pero el director Nezu diría: espera, Endeavor, puede que nos ayuden con el joven Dante. Endeavor se sorprendería y sin más opción aceptaría. En Tartaros, se podía ver a Dante, pero, este era muy diferente al que conocíamos, su cabello era negro, no usaba más un tapabocas, mostrando su cara con cicatrices, pero del lado izquierdo esta era toda negra, era una cicatriz provocada por las torturas, tenía muchas más cicatrices en su cuerpo. En eso un recluso, de cabello marrón y unos lentes, vería esto y diría: oye Dante, ¿cómo hiciste esa gran explosión? Flashback. Un mes antes estaba Dante en su celda, este estaba despierto y en eso, un guardia entraría con un recluso, tirándolo al piso y después cerraría la puerta. El recluso se levantaría y adolorido diría: maldito, me la vas a pagar después. Pero este vería con quién le tocó, sorprendiéndose bastante y este diría: oh, ya veo, eres el traidor de la UA, ¿verdad? Dante miraría al recluso sin expresión y diría: eso es lo que todos piensan de mí. Diría este bajando la cabeza y el recluso diría: bueno, a veces la vida es así, nunca se sabe lo que va a pasar. Me presento, me llamo López, Alex López. Diría este acercándose a Dante, este lo miraría y solo diría: no necesitas ser tan formal con este traidor. Diría este desanimado y diría: y dime, ¿cuál es tu particularidad? Y Alex diría: bueno, mi particularidad se llama ritmo brutal, me permite crear un aura de 30 metros, que me rodea y me aumente mi fuerza, resistencia y velocidad. Diría este y Dante sin sorpresión diría: bueno, al menos no es una inútil particularidad. Diría este sin ánimos. Fin de flashback. En eso Alex aprovecharía el masivo agujero que dejó Dante, para que este lograra escapar, pero antes de irse miraría a Dante y diría: suerte hermano, espero que nos encontremos de nuevo. Diría este y Dante no respondería, Alex escaparía y Dante diría: la sangre de los inocentes está derramándose. Diría este y en eso, su apariencia comenzaría a cambiar por completo, de sus hombros salían púas, de él salía mucho fuego de un color rojo sangre y después, su cara se derretiría por completo, dejando solo el cráneo y este era rodeado por el fuego rojo. En eso Dante agarraría las cadenas que lo tenían amarrado, una se la pondría alrededor del pecho, mientras que la otra se la pondría en uno de sus brazos. En eso este daría un gran rugido como de un monstruo, para seguidamente, este desapareciera del lugar gracias a un portal de fuego color rojo. Mientras tanto en la UA, todos seguían en shock y el director Nezu y Endeavor, junto a Soto, Todoroki y Momo Yaoyorozu, irían a Tartaros, pero lo que no sabían era que All Might, junto a Asriel, Izuku y algunos de la clase 1A, los seguirían. Cuando los que confiaban en Dante llegaron, se quedaron en shock y a la vez asqueados, al ver que en el lugar habían un montón de cuerpos de reclusos y guardias muertos y muy pocos sobrevivieron. Endeavor les tapó los ojos a los chicos y mientras caminaban, llegarían a la celda de Dante y Endeavor les dejaría de tapar los ojos a los demás, dejando en shock a todos, al ver la celda de Dante que tenía un masivo agujero en la pared. Los demás que apenas llegaban estaban en shock al ver la brutal escena, algún día vomitaban y en eso, estos llegarían a donde el otro grupo, sorprendiendo a bastante y en eso el director Nezu le diría a All Might: All Might, ¿qué hace aquí? Y All Might diría:
Director Nezu, vi la explosión y decidí contarle esto a la clase 1, así que vine para ayudar. Pero en eso, Momo notaría algo que estaba escrito con sangre en una pared de la celda, esta les diría a los demás. Oigan, miren esto. Diría esta señalando a la pared, todos mirarían y lo estaba escrito decía. Solo los que son inocentes, sobrevivirán al castigo del espíritu de la venganza. Todos estaban confundidos y en eso Olmig diría, ese maldito traidor logró escapar y mató a algunos guardias, pero se supone que no tenía una particularidad. En eso este miraría a Asriel y diría, joven Asriel, ¿no se suponía que le quito su particularidad? Y Asriel diría, sí lo hice, pero esto es algo nuevo. Pero en eso, el director Nezu diría, ya hablaremos de eso más tarde, tenemos que mostrarles algo. Diría el director Nezu confundiendo a todos. En otro lado, específicamente en un bosque, aparecería Dante transformado y escucharía el grito de alguien, este vería que un grupo de 3 ladrones asaltaban a una familia de un padre de vieja edad, una madre de la misma edad y una niña de cabello marrón, ignoren las orejas de gato. Ladrón 1. Danos todo lo que tengas viejo decrépito. Padre. Esperen por favor, no nos hagan nada. Ladrón 2. Ya me cansé, a ver mocosa ven aquí. Diría este dirigiéndose a la niña, esta estaba atrás de su madre y estaba asustada, pero en eso, la mano del asaltante sería atravesada por una cuchilla, el asaltante gritaría de dolor, en eso la cuchilla saldría de la mano del asaltante y todos, que la cuchilla estaba unida a una cadena, y todos se quedarían en shock y asustados, al ver el dueño de esa cadena era una criatura sin rostro, solo una tenía una calavera que era rodeada por un fuego color sangre. En eso el asaltante diría, asaltante 2. ¿Qué mierda es esa cosa? Y el asaltante 3 diría, de seguro es un engaño y no es tan fuerte, oye maldito, crees que te puedes meter en donde no te incumbe. Pero este no podría terminar de hablar, al ser atravesado en el cuello por la cuchilla de la criatura, los demás estaban en shock y asustados, en eso la criatura miraría a los otros 2 asaltantes y diría, Ustedes son culpables. Todos estaban asustados, en eso el asaltante 2 sacaría un arma y por el miedo, dispararía a cualquier lado, algunas le dieron a la criatura, pero estas lo atravesaban o rebotaban, pero una de las balas estaría a punto de dar con la niña, los padres gritarían al ver que su hija iba a morir, pero la criatura se pondría enfrente de la niña, recibiendo la bala y sorprendiendo a todos, la niña miraría a la criatura y estaba un poco asustada por su apariencia, en eso el asaltante 2 diría, ¿Qué mierda eres? Y la criatura no respondería, en eso este a una velocidad imperceptible atravesaría el estómago del asaltante con su mano en llamas, este gritaría del dolor y en eso, el otro asaltante trataría de escapar, pero la criatura con su cadena se la lanzaría en la cabeza del asaltante, acabando así con su vida. La familia estaba sorprendida y muy asustada al mismo tiempo, en eso la criatura miraría a la familia y comenzaría a acercárseles, en eso el padre se pondría enfrente de su hija y diría, por favor, no nos haga daño, si quieres mátame a mí, pero no a ellas. Diría este y la niña estaba un poco asustada, la criatura movería de lado al padre, para agacharse a la altura de la niña, esta estaba asustada y en eso, la criatura agarraría del piso un peluche de oso que era de la niña, dándoselo a la niña, esta se confundiría y aceptaría el peluche y esta nerviosa diría, gracias señor. Diría esta nerviosa y la criatura solo le rascaría la cabeza, en eso esta comenzaría a retirarse, pero la niña lo abrazaría de la pierna y diría, sí señor, ¿podría acompañarnos a nuestra casa por favor? Diría esta aferrándose a la criatura, en eso los padres se alarmarían por su hija y en eso el padre alejaría a la hija de la criatura con cuidado, en eso la criatura solo asintiría con la cabeza y la niña se alegraría un poco, mientras que los padres estaban dudosos y en eso el padre diría, está bien. Diría el padre y todos comenzarían a caminar hacia la casa de la familia, la niña no se despegaba de la criatura, esta no hacía nada y los padres seguían confundidos, en eso llegarían a una cabaña y el padre diría, bueno, gracias por salvar a mi esposa y hija, dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Diría el padre con tono nervioso y la criatura solo negaría con la cabeza, sorprendiendo bastante a la familia y en eso la criatura estaría a punto de irse, pero la niña lo abrazaría de la pierna mientras decía, espere señor, algún día lo volveremos a ver. Diría la niña abrazando a la criatura, esta solo le rascaría la cabeza a la niña y asintiría con la cabeza, así desaparecería en un portal de fuego, sorprendiendo bastante a los demás. Mientras tanto en la UA, se podía ver a la clase 1A junto a algunos héroes profesionales y Olmig que estaba allí diría, director Nezu, ¿qué hacemos aquí? Debemos atrapar a ese maldito ahora mismo, perdemos tiempo.
Pero el director Nezu diría, de eso quería hablarles. Miren esto. En eso el director Nezu pondría el video que revelaba la inocencia de Dante. Al terminar el video, todos estaban en shock y a la vez enojados consigo mismos, pero los más destrozados eran Asriel y Izuku. Asriel comenzaría a llorar, no solo lo torturo y les quito sus poderes, sino que lo engaño con su mejor amigo y se decía a sí misma, Dante, por favor, perdóname. Izuku estaba igual, se decía que era la escoria más repulsiva del mundo y en eso el director Nezu diría, bien, como ya vieron, el joven Dante es inocente, pero ahora está suelo y quién sabe lo que podría hacer, por lo que desde ahora, comenzar a la búsqueda del joven Dante, diría sorprendiendo a todos y después, todos los de la clase 1 se irían a sus salones, los que no confiaban en Dante estaban realmente tristes y enojados consigo mismos, torturaron por 2 meses a su amigo, que les salvó la vida y no les importó, Asriel estaba siendo consolada por sus amigas pero era inútil. En otro lugar, específicamente en una fábrica abandonada, un portal de fuego aparecería y de él saldría Dante transformado, después se destransformaría y solo miraría el lugar en donde estaba, para seguidamente decir, este lugar me servirá para descansar. Pero en eso, escucharía unos pasos, en eso transformaría su brazo en la de un esqueleto con llamas rojas, para apuntar con su cadena hacia atrás y en eso, vería que era su compañero de Tartaros, Alex López. Alex diría, wow hombre, ¿eres tú? Sabría que lograrías escapar de allí, diría sorprendido y Dante diría, oh, eres tú. Y Alex diría, tú también usas este lugar para descansar. A lo que Dante diría, no, acabo de llegar. Y Alex diría, qué curioso, yo también acabo de llegar a este lugar, pero tengo que irme ya que tengo que resolver asuntos pendientes. Diría y dándole un apretón de manos a Dante para seguidamente decir, de seguro nos encontraremos de nuevo amigo. Diría y Dante solo aceptaría el apretón de manos y diría, sí claro. Diría y Alex con su ritmo brutal saldría del lugar. Dante en su mente se decía, espero que esos estúpidos héroes no me molesten cuando mate a las escorias de este mundo. Diría transformándose ya que sentía que alguien estaba en peligro. Bueno gente, hasta acá el cap 1 de fanfic, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, compártanlo y denle a la campanita de YouTube para saber si subo un nuevo video, también que después de este video haré el cap 3 de Yo hijo de Alex Mercer la Kamega Kill. Bueno chicos, soy Dantonix500 y nos vemos en el siguiente fanfic.